Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. De nuevo un vídeo de averías. En esta ocasión vamos a ver una avería muy sencillita, muy fácil de diagnosticar, pero no por ello el vídeo es menos interesante, ya que veremos alguna particularidad de los diagramas de cableado y además también hablaremos de algún sensor de velocidad. Veremos cómo es y cómo funciona. Así que no te vayas, que enseguida empezamos. Bien, se trata de una Renault Kangoo del año 2003 y el problema que tiene este vehículo es que no le funciona el velocímetro. Como decimos, es una Renault Kangoo del año 2003, motor 1500 de 48 kilovatios y código de motor K9K A7. El cliente se queja de que no le funciona el velocímetro en ningún momento. Y bueno, pues lo primero que hacemos es darnos una vuelta con el vehículo para verificar que efectivamente no funciona. Y tras realizar nuestra inspección preliminar, pues pasamos a la máquina de diagnosis, donde vemos que no tenemos ningún código de averías. Como siempre que vamos a diagnosticar un sistema, pues conviene que conozcamos un poquito qué sistema es el que vamos a diagnosticar. Y para ello, bueno, pues vamos a ver un poquito qué es un velocímetro y cómo funciona. El velocímetro, bueno, pues no es ni más ni menos que un mecanismo que sirve para indicarnos la velocidad instantánea del vehículo y que generalmente pues suele ser una aguja que se mueve sobre una escala graduada. Los primeros velocímetros, bueno, pues eran totalmente mecánicos y constaba de pues un cable tipo Bowden, un cable flexible de acero, similar al que se utiliza, por ejemplo, en los frenos de las bicicletas o de las motos o en los cables de los frenos de mano. Y este cable, bueno, pues por un extremo lo conectábamos al velocímetro y por el otro extremo pues se conectaba a un conjunto de engranajes que estaba generalmente situado a la salida de la caja de cambios. Bien, lo que hacía este conjunto de engranajes es hacer girar el cable, que a su vez estaba fijado al cuadro de instrumentos y hacía girar un imán dentro de una campana de acero que era solidaria a la aguja. Entonces, por efecto del magnetismo, pues el imán que estaba girando pues arrastraba esta campana y hacía mover la aguja al mismo tiempo, indicando la velocidad del vehículo. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que este es un sistema bastante fiable, con pocas averías. Y bueno, pues aquí llegan nuestros amigos los ingenieros, que les gusta complicarlo todo, y cambian nuestro cable tipo Bowden por cables eléctricos. Nuestro cuadro de instrumentos mecánico, pues también nos lo sustituyen por uno que funciona de forma electrónica. Y nuestro conjunto de engranajes pues lo sustituyen o bien por un conjunto de engranajes que mueve un sensor o bien directamente es sustituido por un sensor de tipo Hall, un sensor de efecto Hall. En el caso de este vehículo, bueno, pues es el del sensor de efecto Hall, que no es ni más ni menos que esto que estáis viendo señalado con la flecha. Es un sensor y en el eje del diferencial pues lo que hay es un disco magnético con muchos pequeños imanes que están alternados norte-sur, y lo que hace es que cuando gira pues genera una señal en este sensor que es enviada al cuadro de instrumentos y este la convierte en movimiento de la aguja del velocímetro. A continuación vamos a ver una representación esquemática del circuito y bueno, aquí conviene que siempre que estemos trabajando con diagramas de cableado
pues tengamos presente qué diagrama es el que estamos viendo en este momento. Como podemos ver aquí, en este diagrama, pues aquí tenemos nuestro cuadro de instrumentos y aquí en B33 pues tenemos nuestro sensor de velocidad. Si nos fijamos bien, solamente han representado un cable. Entonces, por esto es por lo que os digo que cuando trabajamos con diagramas de cableado tenemos que saber si el diagrama que tenemos es un diagrama de conjunto, de representación esquemática, o es un diagrama de un circuito específico donde ya tendremos todos sus componentes dibujados. En los diagramas de este tipo, pues lo que sucede es que para simplificar un poco la visualización del conjunto del sistema, bueno, pues se suprimen algunos cables y algunos componentes. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener cuidado cuando estemos trabajando con diagramas eléctricos. ¿Ok? Bien, pues veamos cómo sería nuestro proceso de diagnosis para esta avería. Ya hemos comprobado que el sistema no funciona. Hemos hecho una inspección preliminar, vemos que todo se encuentra aparentemente en orden. No tenemos problemas de cables, no tenemos problemas de malas conexiones. Y una de las cosas buenas que tienen los sistemas electrónicos es que, pues, algunos componentes nos permiten hacer una autodiagnosis de ese componente. Con lo cual nos facilita bastante el trabajo, ya que podemos averiguar si hay una avería sin necesidad de máquina de diagnosis. En este caso, pues podremos hacer la autodiagnosis del cuadro de instrumentos. En este vídeo podemos ver cómo realizar el procedimiento de autodiagnosis, que consiste sencillamente en pulsar el botón de reset del cuadro de instrumento y mantenerlo pulsado al mismo tiempo que damos la posición de contacto. Como podemos ver en el vídeo, el procedimiento de autodiagnosis pues va moviendo todas las agujas de todos los indicadores y además nos enciende los testigos y nos hace una demostración de la pantalla del cuenta kilómetros para comprobar que todos los segmentos funcionan y que todos los indicadores funcionan. Como hemos visto, pues el cuadro funciona perfectamente, con lo cual descartaremos que la avería sea de nuestro cuadro de instrumentos. Así que bueno, pues no nos queda más remedio que echar mano de nuestro diagrama de cableados para comprobar nuestra instalación eléctrica. Aquí ya tenemos nuestro diagrama específico y ya podemos ver cómo en B33 pues tenemos representado nuestro sensor de velocidad y podemos ver claramente cómo ya tenemos 3 cables, ya no tenemos solo uno como en el diagrama anterior. En este caso, como dije antes, se trata de un sensor de efecto Hall. Es importante que tengamos en cuenta que los sensores de efecto Hall pueden estar alimentados a 5 voltios o a 12 voltios. Por ello, tendremos que revisar bien nuestro diagrama y nuestra documentación cuando estemos comprobando la alimentación que llega a nuestro sensor, para no tener lugar a confusiones. Aquí podemos ver que en el pin A tenemos un cable que va directamente a través de un fusible hasta la línea 15 de alimentación. Por lo tanto, este es un sensor que está alimentado a 12 voltios. Aquí tenemos nuestra salida de masa y aquí al lado pues tenemos nuestra señal de velocidad, que como podemos ver, por un lado va al PCM y por otro lado va al cuadro de instrumentos. Es una señal compartida.
acuerdo? Y bueno, pues en este caso del vehículo que estamos tratando en este momento, bueno, pues comprobamos que tanto la alimentación como la masa son correctas y comprobamos que la continuidad del cable de señal también es correcta tanto hacia el PCM como hacia el cuadro de instrumentos. Así que por descarte lo único que nos queda es que el sensor de efecto Hall, sensor de velocidad, pues esté dañado, esté defectuoso. ¿De acuerdo? Así que la avería en este caso sería el sensor de efecto Hall. Pero no os vayáis todavía porque podemos también hacer una comprobación del sensor Hall para asegurarnos de que la avería está ahí. Para ello tendremos que conocer un poco qué es un sensor de efecto Hall y cómo funciona. Los sensores de efecto Hall son un componente electrónico que sirve para medir campos magnéticos y corrientes y para determinar la posición en la que está el sensor. ¿De acuerdo? También otro uso bastante importante que tienen los sensores de efecto Hall es el de utilizarlos como interruptores sin contacto. Es decir, es un interruptor electrónico donde no hay partes mecánicas, no hay partes que se muevan, con lo cual es bastante útil en aquellos sitios donde, pues por ejemplo, haya humedad, haya suciedad y necesitemos de un interruptor que pues sea permanente, duradero y fiable. Bien, también como sensor de posición o para detector de componentes magnéticos, los sensores Hall pues son bastante utilizados, ya que tienen la capacidad de medir variaciones del campo magnético cuando esta variación es muy lenta o es prácticamente nula. Como ejemplo, pues los sensores de velocidad de rueda del sistema ABS, pues los primeros eran sensores resistivos y bueno, pues se evolucionó a los sensores de efecto Hall porque bueno, pues tienen una mayor precisión. Los sensores Hall, ¿dónde se utilizan? Bueno, pues por ejemplo los sensores de posición de cigüeñal, sensores de cierre del cinturón de seguridad, que en algunos sistemas utilizan un microinterruptor, pero se está evolucionando a un sensor de efecto Hall para evitar fallos en el sistema del cinturón, en el sistema de enganche del cinturón. También se utilizan los cierres de las puertas, también con el mismo motivo, para eliminar que se produzcan averías debido a fallos mecánicos en los microinterruptores. Se utilizan también en los sensores de posición de pedal de freno, en los sensores de posición de asiento, en los cambios de marchas, en los cambios automáticos y para reconocer el movimiento, por ejemplo, del motor de arranque. La gran ventaja de estos sensores es que es invariable frente a la suciedad y el agua, mientras que no sea de tipo ferromagnético. Como ya dijimos antes, el sensor lo que capta son campos magnéticos y siempre que no estemos influidos por virutas metálicas, pues nuestro sensor trabajará de una forma bastante aceptable. Para comprobar si nuestro sensor Hall funciona, bueno, pues lo que tendremos que hacer es darle sus correspondientes alimentación y masa, y en el pin de señal conectaremos un voltímetro o un microamperímetro y acercaremos un imán fuerte al sensor y observaremos cómo hay un cambio en el voltaje o en los amperios, microamperios. ¿De acuerdo? Esto será indicativo de que nuestro sensor pues funciona. ¿De acuerdo?
Aquí vemos una representación esquemática. Aquí podemos ver su alimentación, su masa y el sensor de señal que conectaremos a un voltímetro. Y aquí lo que haremos será pues acercar nuestro imán, un imán que sea bastante fuerte, para provocar esa generación de tensión dentro del sensor. Y hasta aquí, amigos, este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, dale like, suscribiros al canal y no olvidéis que también tenéis el botón de gracias, donde podéis hacer una pequeña aportación económica para mantener abierto el canal y ayudarme un poquito. Pues nada más, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.